Muy buenos días. Hoy es un nuevo día y todos los días Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así como Dios derramaba el maná sobre el pueblo de Israel, hoy nos tiene una porción nueva del maná para alimentación y desarrollo de nuestra vida espiritual. Y vamos a desarrollar este pensamiento de la palabra del Señor con respecto a una parte de la vida de un gran hombre de Dios llamado David. En la palabra del Señor, los archienemigos de David y del pueblo de Israel fueron los filisteos. Los filisteos contaban con un poderoso ejército. Tal vez una de los pueblos que más luchó contra los israelitas y que también tuvieron victoria sobre los israelitas fueron los filisteos. Recordemos la lucha que tuvo David con el gran gigante Goliat, pero Dios ahí le dio victoria a los israelitas. Y en realidad lo que ocurre es que en la historia bíblica aparecen varios momentos en los cuales David se enfrenta con los israelitas. Y una de ellas es el momento en el cual están frente a Refaín, un lugar muy bien preparado para entrar en una nueva contienda. Y David hace una consulta a Dios con respecto a si acaso efectivamente de qué manera se va a desarrollar esa batalla, de qué manera se va a desarrollar esa guerra y lo más importante, si acaso efectivamente iban a tener victoria sobre los filisteos. Entonces David va a la presencia de Dios y consulta esto, si acaso él pudiese ir a enfrentar a los filisteos. Entonces Dios le responde de una manera directa y clara, le dice, sube, ¿por qué? Porque yo estaré contigo, y no tan solamente yo estaré contigo, sino yo los entregaré en tu mano. Y ahí está el relato de Crónicas para nosotros los cristianos el día de hoy. De qué manera nos preparamos para enfrentar los desafíos. Cuánta unción, cuánta gracia, cuánta fe podemos desarrollar en medio de nuestra tarea cristiana. Y vamos a hablar de 4 acciones que son importantes que en nosotros estén presentes continuamente para saber que Dios estará con nosotros y nos dará victoria. Una de ellas es justamente esto que nosotros entendemos de reaccionar correctamente cuando tenemos que enfrentar un gran enemigo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con dudas? ¿Reaccionamos con incerteza? ¿Reaccionamos con falta de perseverancia o tal vez como que diciendo a ver si acaso Dios va con nosotros y nos ayuda? Creo que es importante como primera medida poder entender y comprender que Dios estará con nosotros para guiarnos a asumir los nuevos desafíos. Y no tan solamente eso, sino que también nuestra reacción con respecto a la batalla es que Dios, sin duda, estará con nosotros en medio de esa parte tan difícil que tenemos que enfrentar. Él nos respaldará. Debemos de saber que Él estará a nuestro lado. ¿Sabe? Una de las cosas que hace en el hombre de Dios, la gracia, la sabiduría, la fe, va a traer oposición. La unción en la vida de un creyente trae oposición. De seguro que se levantarán enemigos cuando tú te entregas a las cosas de Dios, cuando tú haces lucha, cuando tú estás en batalla. Va a traer alguna oposición el maligno. Dice aquí en este pasaje, oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre Israel, había sido puesto por cabeza, había sido puesto por rey. Dios lo había levantado y lo había colocado sobre ese lugar. Entonces subieron los filisteos precisamente para hacer guerra en contra del hombre de Dios. Debemos de saber, el enemigo de nuestra alma, Satanás, el mundo, nuestra propia carne, se levantará en contra de nosotros para hacernos guerra, para no alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces ya tenemos que tomar una decisión correcta en el nombre del Señor, saber que los enemigos se levantarán cada vez más, serán más poderosos. Y lo tercero, que necesitamos mayor fe, necesitamos mayor gracia, necesitamos mayor unción para tener la victoria en medio de las batallas.
Y cuando va David a consultar de esta manera a Jehová, Jehová le dice, sube porque yo estaré contigo y entregaré a los filisteos en tu mano. Creo que el futuro nuestro está asegurado. Jehová le declaró a David que entregará a todos nuestros enemigos en nuestras manos. Y eso es tremendamente confiable, es tremendamente, es el respaldo de Dios sobre nosotros. Y yo creo que necesitamos el respaldo de Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros desafíos, en todo lo que nosotros queramos desarrollar a futuro. Necesitamos que Dios esté cercano nuestro y al alcance nuestro. Y yo creo que cuando dice la Biblia aquí, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y le dijo, Dios, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que vinieron y escucharon un estruendo de copas, y los israelitas se abalanzaron en contra de los filisteos y derrotaron como un solo ejército. Yo creo efectivamente que Dios está con nosotros, que Dios está con su pueblo para poder vencer a los filisteos que se levantan en contra del pueblo de Dios. Por eso esta mañana, cualquiera sea el nombre del enemigo, cualquiera sea el filisteo que se levante en contra tuya, debe de saber que así como Dios estuvo con David y así como actuó David correctamente, en fe, en unción, en gracia, en autoridad, Dios le dio victoria. Por eso necesitamos clamar a Dios y estar continuamente en una buena relación, en una buena intimidad con Dios, para saber qué es lo que Dios quiere para con nosotros y tener una respuesta oportuna a lo que Dios nos pueda guiar para tener la victoria que necesitamos. Así que Dios en esta mañana te bendiga. Así como Dios dio victoria a David, nos dará victoria a nosotros. Vamos a clamar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque te necesitamos en nuestra vida, especialmente cuando vamos a asumir un nuevo desafío, cuando tenemos la batalla próxima a enfrentar y de qué manera lo hacemos o no lo hacemos, vamos o no vamos. Y creo que tú, Señor, al estar con nosotros, nos respaldarás en todas las tareas que tengamos que vivir, especialmente en las grandes tribulaciones, en los momentos tremendamente difíciles que podamos estar viviendo. Tú estarás con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, derrama unción, derrama autoridad, derrama gracia tuya, derrama fe sobre los corazones que puedan estar escuchando esta palabra y podamos salir más que vencedores. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva reflexión de la palabra del Señor. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe y con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe y con fe se derriban murallas y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto, sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe. Con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy grita el grito de la fe. Oh.
¿Qué? Se mueven montañas cuando al decir sus palabras con fe y con fe se derriban murallas y no es con espadas, no señor, es con fe y nada más que fe, con fe. Arriba. Se levantan las manos y se grita bien.